Hola, soy Will Rincones. Vamos a continuar hablando sobre las teorías sociológicas clásicas. Esta vez vamos a hablar de la sociología comprensiva de Max Weber. En Alemania, en 1922, post-mortem de Weber, se publican los estudios y anotaciones que Weber hizo sobre cómo funcionaba la realidad social, sobre todo de la Alemania que a él le tocó vivir, que era la Alemania del canciller Otto von Bismarck, quien fue el artífice del Estado centralizado alemán, en tanto que él fue el que logró la reunificación alemana. Ya Weber había publicado la ética protestante y el desarrollo del capitalismo, pero es después de 1922 cuando empezamos a conocer qué fue lo que realmente desarrolló Weber en un libro que se llama Economía y Sociedad. Weber nos viene a plantear que los seres humanos ejecutan el acto social. Es decir, la conducta humana es un acto social. Pero ese acto social se realiza con arreglo a fin o con arreglo a valor. ¿Cuándo hacemos un acto social con arreglo a fin? Un acto social con arreglo a fin es cuando tenemos una meta, un objetivo. Entonces, realizamos ciertos y determinados comportamientos sociales según ese objetivo, esa meta que queremos lograr. Entonces, queremos graduarnos de licenciados en la universidad, entonces ejecutamos una serie de prácticas, estudiamos, ¿no? Leemos paper, vamos a la asesoría, entregamos los trabajos, aprendemos a utilizar las normas APA, es decir, empezamos a realizar un conjunto de actos sociales, trabajamos en equipo, buscamos el trabajo colaborativo, andamos viendo cómo resolvemos o cómo utilizamos el diálogo de saberes para poder comprender cómo funciona la realidad social. Entonces, todos esos actos sociales nos van a permitir lograr un objetivo, graduarme licenciado, por ejemplo. Pero si yo estoy actuando con arreglo a una idea que yo tengo en mi mente sobre qué es lo correcto, entonces ahí estoy actuando con arreglo a valor. A principios del siglo pasado y hasta un poco más de mediados de siglo, para poder tener relaciones sexuales legalmente había que contraer matrimonio. ¿Por qué? Porque esa práctica social está relacionado a un valor, a una idea que yo considero correcta, que tengo en mi mente. Sin embargo, desde finales del siglo pasado hasta la actualidad, ya esa práctica social no es así, ya tengo un valor distinto, entonces actúo de una manera totalmente diferente. En la actualidad, más bien, hay relaciones prematrimoniales, las parejas ensayan, experimentan antes de contraer matrimonio. Inclusive muchos ya hoy no contraen matrimonio, sino que viven juntos de hecho y en uniones estables de hecho. Y no es necesario casarse, porque es que ya el valor es distinto, entonces actuamos de una manera diferente. Entonces vean cómo podemos actuar con arreglo a un fin, porque tengo una meta, o actúo con arreglo a valor porque tengo en mi mente una idea de lo que yo considero correcto. Weber nos viene a decir también que una forma de acto social es el acto social de la dominación. Entonces el acto social de la dominación requiere de alguien que ejerza la dominación, pero también de unas personas que legitimen ese ejercicio de la dominación. Entonces el acto de dominación tiene dos sujetos
están interactuando. Uno que ejerce la dominación y otro que legitima la dominación. Ahora, ¿cómo se legitima esa dominación? A través de la autoridad a través de la autoridad tradicional. Entonces la autoridad tradicional es aquella que plantea que yo legitimo la dominación porque la costumbre, porque los valores, porque las tradiciones lo dicen que es de esa manera. Entonces eso lo vamos a conocer como autoridad o dominación tradicional. Pero también vamos a tener la dominación carismática. La dominación carismática es que hay un grupo de personas que asumen la dominación de otra persona porque consideran que esa persona tiene unas características, cumple con ciertos rasgos, tiene elementos, está relacionado con una serie de factores que lo convierten en lo que hoy denominamos un líder. Entonces ese tipo de dominación es la que vamos a llamar dominación carismática. Y por último vamos a tener la dominación tradicional, que entonces viene esto atado a una concepción de Weber sobre la racionalidad y el uso de los valores racionales para poder ejercer dominación. Y entonces Weber va a decir que la dominación racional se va a dar a través de las leyes. ¿Quién me gobierna? Lo que establezca la ley. La racionalidad formal. Entonces esa racionalidad es la que entonces me va a legitimar que una persona ejerza autoridad sobre mí, es decir, me domine, pero legalmente, racionalmente. Entonces, esos son los conceptos de dominación que va a plantear Weber, el acto social de la dominación. Pero Weber también estudia algo que está sucediendo en su época. Weber también está viviendo en el siglo XIX, y en el siglo XIX es donde se está dando el capitalismo temprano, donde se está dando la conformación del Estado moderno, capitalista. Y entonces Weber va a decir, bueno, ajá, ¿y cómo funciona ese Estado moderno capitalista? Y entonces él va a exponer que la estructura de ese Estado para que pueda cumplir sus funciones se da a través de la organización burocrática. Entonces Weber va a establecer que la burocracia son puestos que están organizados jerárquicamente, que cada puesto tiene cada puesto dentro de la organización está establecido por escrito y legalmente qué es lo que se debe hacer en cada puesto. Pero para ocupar cada puesto, el funcionario debe tener ciertas y determinadas o cierto y determinado conocimiento, ciertas y determinadas habilidades para poder ejecutar ese puesto, para poder ejecutar las funciones y las tareas que le están asignadas por ese puesto. Además, dentro de las organizaciones burocráticas todo se deja por escrito. No hay nada que se quede en la palabra, hay que dejarlo por escrito todo. Entonces, Weber termina de caracterizando a ese aparato estatal que hace que hace que él funcione. Y ese aparataje él lo llama burocracia. Y desde ese momento hasta ahora hablamos de la burocracia del Estado.